el vídeo está patrocinado por Catapult, con el juego Tower Rush para Steam. Como siempre en la descripción, y si te gusta te agradecería muchísimo que lo añadas a tu lista de deseados. Tower Rush es un juego de supervivencia, de reclutamiento de unidades, lleno de acción, que enfrenta a tus unidades contra una avalancha de enemigos. Contra tus unidades aprende nuevas, gana talentos, gana logros y lucha contra más de 150 enemigos únicos. Y mucho más en este juego emocionante de juegos de acción y defensa de torres. Muchísimas habilidades, un sistema de armas especiales y muchísimos objetos únicos. Un juego diferente para los amantes de los indies de batallas, de lo más divertido. Como siempre tienes el link en la descripción y como dije, si te gusta, te agradecería si lo añades a tu lista de deseados, ya que eso ayudaría mucho, y así que sí, vamos con el vídeo. Gráficos blanco y negro para una nueva aventura. Batallas animadas y octava generación. Todo en Pokémon Acceptance. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo un juego de los que os gustan muchísimo, con muchas novedades como nuevas mega evoluciones, historia y región. Creo que como aventura tiene todo lo que un buen Pokémoníaco puede desear, además de Pokémon hasta la octava generación, y es que sí, tiene tú. Un juego en el que no importa las medallas, ya que no habrá gimnasios ni liga. Lo que sí que habrá son muchas aventuras como investigador en un mundo diferente de Pokémon, donde no sirven las mismas reglas que conocemos. Pokémon Acceptance es un juego de Pokémon creado por Tepic, todavía en beta, que ha salido hace unas semanas, eso sí, con gráficos estilo de la quinta generación y diálogos de Pokémon Mundo Misterioso, algo que me gustó y cambia mucho la experiencia. Eso sí, si te gustan los iniciales, pues los vas a tener todos, con los 24 iniciales incluidos para esta aventura. Eso sí, estarán en una zona aparte que será solo de iniciales, así que si los queréis buscar estarán ahí. Lo mejor de todo es que tendremos todo tipo de mega evoluciones, incluso algunas añadidas, pero que contaré un poquito más adelante. A ver, no voy a contar aquí ya todo, que si no, ¿sabes? No tiene sentido. Siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like, ya que si llegamos al menos a 400 likes habrá otra review muy interesante. Y además, algo importante que luego vais a preguntar, tendréis un link en la descripción y aquí arriba a la derecha con el link del juego y cómo jugarlo en Android con varios emulators Rally White. Así que nada, ahí os lo dejo bien renovadito, bien chopeadito para que no os perdáis con muchas cosas para la Play Store. Y bueno, como es mi vídeo, pues hago mi momento spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos. Si eres de los más rápidos, ahora mismo estaré en directo, así que vente y saluda, joder, vente y saluda. Además de mis otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, incluso TikTok. Estoy ahí en TikTok, gente. ¿Tenéis TikTok vosotros? Yo qué sé, seguidme allí, que subo mucha mierda buena de Pokémon, gente. Pero bueno, vamos a ver todas las novedades de Pokémon Acceptance, que hay muchas cosas que contar y todavía estoy aquí liándome yo con el TikTok. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con algunos Pokémon incluidos de la octava generación, pero claramente no van a estar todos, como los iniciales. Por ejemplo, como dije, contaremos con mega evoluciones oficiales, además de mega evoluciones nuevas, como Froslass, Delibird, Ludicolo, Dunsparce y Kecleon, que también van a poder mega evolucionar, por si te lo preguntabas. Sobre las características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Habrá movimientos y habilidades actualizados hasta la séptima generación. Eso sí, habrá batallas simuladas contra líderes de gimnasios. ¿Simuladores de batalla contra líderes de gimnasio? Pues sí, gente, pues sí. En lugar de levelear contra Pokémon salvajes, algunos lugares tienen simuladores de batalla que pueden servir como seguridad informática o con fines de entrenamiento. Actualmente, los líderes de gimnasio de las primeras 7 regiones están disponibles allí para la batalla. Y esto la verdad es una de las cosas que más me gustó, porque podremos realizar batallas contra todos los líderes de gimnasio hasta las últimas generaciones, que es alucinante, gente. La verdad que es una función increíble para no hacer tan repetitivo algunas partes de la aventura, que encontraremos desde el principio. Es por esta razón que no tendremos gimnasios, y solo avanzaremos en la aventura como un investigador más. Algo que os va a encantar es que tendremos cuadros de diálogo estilo Super Mystery Dungeon. Gracias al Poké Translator puedes comunicarte con Pokémon y ver cómo cambia su expresión mientras te hablan.
El Poképark ha sido habitado recientemente por humanos, por lo que hay pocos pueblos y ciudades y muchos Pokémon itinerantes con los que puedes interactuar. Y bueno, vamos con los gráficos, que como dije son estilo blanco y negro, con personajes más alargados y zonas más coloridas. La verdad que hay un gran trabajo detrás y se nota que cada lugar es único, lleno de Pokémon y eventos que nos irán llevando por diferentes lugares del mundo Pokémon. Sí es verdad que no hay muchas ciudades, pero ahora sabrás por qué. Y vamos con la historia. Una barrera misteriosa emerge alrededor del Poképark, causando la desaparición de muchas personas y Pokémon. El profesor Rowan envía a Gary Oak y a su joven asistente Grace para investigar el disturbio. Una vez allí, descubres que ha comenzado una guerra civil dentro del Poképark. El siniestro Ain ha secuestrado a Fion mientras todos los poderosos Pokémon que suelen proteger el parque se han ido. Ain incluso ha reclutado entrenadores que normalmente se ven como héroes de su causa. Depende de Grace unirse a la resistencia y salvar el parque desde adentro. Y ahora eso sí, después de esta gran historia, vamos a comentar con Mega Evoluciones Fake. Así que os gustaría que existiera. Ya que el juego tiene ese tipo de Mega Evoluciones, vamos a inventar alguna nueva. Comenta con tu Mega Evolución Fake favorita y te daré corazón. Contra más currado mejor, oye, quién sabe. A lo mejor alguno hasta me mandáis dibujos por Twitter, eso estaría guapísimo, gente. Pero bueno, vamos con mi opinión personal, y es que hay muchas cosas que decir. Pokémon Acceptance es un juego en beta, eso hay que decirlo, pero ha salido hace varias semanas y la verdad, todavía puede ofrecer mucho más. Por ahora el juego es simple, ya que no complica la trama y solo tenemos que recorrer el parque para conocer más sobre sus misterios. Que el juego no sea muy complicado y que la sinopsis trabaje tan directamente en la historia, a mí me gusta, ya que se ve que el autor conoce bien cómo va a ir la historia y sabe a dónde quiere ir. Sí es verdad que muchos juegos fallan en un mundo muy amplio, muchas batallas y lugares y demás. Pero hay muchas formas de hacerlo y yo creo que es mejor no complicarse, hacer algo simple y que quede perfecto. Como digo, el juego no está abandonado, por lo que podríamos tener más noticias dentro de unos meses, por lo que es una buena noticia para el futuro que podamos tenerlo completo, la verdad. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí. La historia se ve muy bien y los gráficos me encantan, el toque estilo Pokémon Mundo Misterioso me gusta. Además que es una buena opción de diferenciar el juego y ofrecer algo diferente. Que sí es verdad que está bien salir un poco de la zona de confort con las medallas de siempre. Y sí, yo creo que tiene mucho futuro el juego, por ahora habrá que seguir viendo qué actualizaciones trae. Y si os gusta mucho, yo las traeré, solo tenéis que dejar ahí un buen like y suscribiros ahí para estar al tanto. Y si la verdad que tiene una actualización que merezca la pena, yo os la compartiré, porque la verdad que a mí me ha gustado mucho la idea del juego y creo que va muy unido a la historia de Pokémon, por ello creo que es un por dos, es que es perfecto, gente, esto es perfecto, no sé por qué no lo estoy jugando ya. Y bueno, si ya lo has jugado, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal, para hacerles una review. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y os divierten mucho. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los megamaníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y un botón en todo el medio para que veas mucha más información sobre el juego. Y así que sí, yo qué sé, os dejo con el momento TikTok. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós!